Querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús, te agradecemos, Señor, que estás con nosotros. A ti confiamos nuestro ser, nuestras inquietudes. Te agradecemos porque nos has confiado tu propio Hijo, tu propio Espíritu, tu propia palabra y la comunión con tu cuerpo. Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús, confiamos en ti y contamos contigo. Ayúdanos tú, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Regresemos a Génesis, solamente que ahora vamos a considerar palabras del segundo Toledot, o sea, de ese segundo documento que es llamado Libro de las Relaciones de Adán. Hasta ahora nos hemos detenido en el, según la Septuaginta, libro de las relaciones de los cielos y la tierra, de Génesis 1:1 a 2:4a. Ese es el primer documento, podríamos, decir, en la primera tabla, como se escribía antes, o tablilla, ¿verdad?, en esa época antigua. Y ahora comienza, como lo estuvimos viendo en aquel librito, donde a uno de los testigos le mostré cómo termina esa frase de colofón al final, separada, en la impresión del hebreo. Entonces ahora vamos aquí a Génesis, pero al capítulo 2. O sea, ya es ese segundo documento. Ahora empieza a hablarse, porque hay una relación de revelación directa con el hombre. Ya no se usa solo el nombre genérico de la divinidad de Elohim, sino el nombre propio de la divinidad en relación interpersonal con el hombre. Entonces ahora aparece Yahvé Elohim. Pero Elohim y Yahvé, claro que son el mismo Dios, solo que a veces en ciertos contextos aparecen diferentes nombres del mismo Dios. Y no creo que sea por casualidad, y no creo tampoco que sea meramente para no ser redundante. Pienso que hay una mayor intención en Dios al usar nombres diferentes, aunque no ser dioses diferentes, sino el mismo Dios con otro nombre según la ocasión en la cual se revela. Mientras hablaba en relación con la creación en general, aparece el nombre genérico de Dios, pero aparece usando ese plural majestático que yo le llamo trinitario, Elohim. Ahora ya en este segundo pasaje, en segunda sección del llamado Sefer Toledot Adán, libro de las relaciones de Adán, ahora Dios ya aparece con su nombre Yahvé. Yahvé. Entonces dice, el día, leyendo desde la mitad del verso, donde terminó el colofón de la tablilla anterior, el día que Yahvé Elohim hizo la tierra y los cielos, y aquí juntó todos los 7 días en un día. Ya sabemos que este día ya no es día de 24 horas. El día que Yahvé Elohim hizo, y aquí ya usó el verbo hacer, la tierra y los cielos, y pone primero la tierra y después los cielos, porque empezó primeramente por ahí. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor no solo hizo las plantas que aparecían, sino que ya en ellas está, vamos a decirlo nosotros ahora, el ADN de todas las demás plantas que vendrían, ¿ve? Y Dios ya les dio el multiplicarse y seguirse multiplicando. Entonces dice aún antes de que naciese, y dice, porque Yahvé Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra,
ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahvé Elohim formó, y ahí aparece ya el verbo formar, al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz Neshama Hayim. Aquí voy a detenerme un poquito. La palabra es Neshama Hayim. Neshama es como un sinónimo de Ruhá, que quiere decir espíritu. Pero lo curioso es que cuando dice aquí aliento de vidas o aliento de vida, aquí en la traducción colocó la palabra vida en singular. Pero el original griego, hebreo en este caso, dice Neshama Hayim en plural. Y es porque en el resto de la revelación divina, que se desarrolla desde aquí, pero aquí ya introduce las cosas, el ser humano aparece tripartito o bipartito, según también otra escuela teológica. Entonces hay también controversia, y yo digo sana, a veces pues no lo hacemos sanamente, pero podemos controvertir de una manera sana, buscando juntos la verdad. Hay la escuela bipartita, que piensa que el hombre es alma y cuerpo, y que alma y espíritu son la misma cosa. Berkov, por ejemplo, él es bipartito. Y hay otras escuelas que son tripartitas, y hay escuelas ya no en la teología, sino fuera de la teología, el materialismo, que piensa que el hombre es solo materia, que el alma es apenas una ilusión, pero que es una cuestión de neuronas y de fósforo en el cerebro. Esos son los materialistas, tipo Skinner, tipo Pavlov y Carlos Marx y el materialismo dialéctico, Feuerbach, toda esa gente. Y otros, por fin, inclusive dentro de la psicología, ya después de muchos dolores, tuvieron que reconocer que el alma también existe y que no es lo mismo que el cuerpo y que no puede ser reducida a las funciones del cuerpo. Y ahí surgió el dualismo de que sí hay cuerpo y alma. Jung, aquel discípulo disidente de Freud, él habla también de eso así. Pero aquí en la Biblia ya comienza a aparecer el tripartismo, o sea que el hombre es tripartito, como el templo de Dios es tripartito. Ya se nos dice que nosotros somos el templo de Dios. El templo de Dios tiene lugar santísimo, el templo de Dios tiene lugar santo y el templo de Dios tiene atrio. Y así también el ser humano tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Y hay versículos en la Biblia donde con mucha claridad se distingue el alma del espíritu. Y yo digo esto a consideración de mis hermanos. Me parece muy importante para caminar con Dios, no solo hacer una distinción teológica entre el espíritu humano y el alma humana, aunque se relacionan, sino que es necesario experimentar la diferencia para andar en el Espíritu de Dios, que viene directamente a nuestro espíritu. Y a lo largo de la Escritura se fomenta ser fervientes en el espíritu, y al mismo tiempo, en cuanto al alma, se nos pide negarnos a nosotros mismos, y ese nosotros mismos es el yo, la psique, el alma. No negar su existencia, sino su función independiente, y no que no seamos individuos íntegros, pero no caminar sin tener en cuenta a Dios. El hombre no se realiza solo en sí mismo, se realiza en comunión con Dios. Entonces, aquí por eso el plural es importante. El plural del hebreo, Neshama Hayim,
realmente dice espíritu de vidas. ¿Por qué? Porque la vida que se refiere a la vida del cuerpo es una vida biológica. Ya pasando al griego del Nuevo Testamento, la palabra es bios, de ahí viene biología, se refiere a la vida de nuestro cuerpo. Pero cuando en otros pasajes nos encontramos con la traducción vida, que en español cuando leemos bios traducimos vida, cuando leemos psique traducimos vida, cuando leemos zoe traducimos vida. Sin embargo, en los idiomas originales son bien diferentes las palabras. Y en la parte del Nuevo Testamento, donde la revelación se culmina, la que comienza en el Antiguo, tiene continuidad en el Nuevo, y el Nuevo no hace una ruptura con el Antiguo, sino que es su continuidad lógica. Ahí en el Nuevo Testamento encontramos que la vida del cuerpo es bios. Nos encontramos con esa palabra como cuando aquella viuda dio todo lo que tenía, dice, dio todo su bios, o sea, todo lo que necesitaba para mantenerse. Ella no dio lo que le sobraba, dio lo que necesitaba para comer y mantenerse con vida biológica, sus bios. Pero en otros momentos nos encontramos con la palabra psique, la P y la S, psique. La palabra alma o vida del alma. Y de eso el Señor Jesús sí habla bastante. Y Él dice, el que gana su vida, o sea, la vida de su alma en este mundo, para vida eterna la perderá. Pero el que pierde la vida de su alma, su psique, en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea que a veces nosotros nos dedicamos demasiado a nuestra propia alma y a lo que tiene sede en nuestra alma, y nuestra alma llega a convertirse en el centro de nuestro ser y ya no deja al Señor estar en el centro, operando desde nuestro espíritu, cuando hemos nacido de nuevo y Él está en nuestro espíritu. Porque el espíritu que el Señor sopló aquí no es el espíritu de Dios, sino el espíritu humano. La Biblia dice que un cuerpo sin espíritu está muerto, lo dice Santiago. Y aquí dice que cuando hizo el cuerpo, sopló en sus narices Neshama Hayim, o aliento o espíritu de vidas, y el hombre llegó a ser un alma viviente. O sea que el alma llegó a existir, tomó conciencia de sí, y el cuerpo también, y por eso habla en plural. Porque la vida del cuerpo es biológica, la vida del alma es psicológica, y aunque está relacionado y existe lo psicosomático, de psique y soma el cuerpo y psiquis, el alma, y hay una interrelación de uno con el otro, no pueden reducirse a la misma cosa. Hay un momento en que ciertas cosas pertenecen al alma. Los materialistas piensan que es lo mismo, pero los cristianos que creemos en la palabra de Dios, incluso muchas personas que han tenido la experiencia de salir de su cuerpo y sobrevivir a la muerte de su cuerpo y después volver, ellos también cuentan que el alma es distinto que su propio cuerpo. Pero esas son experiencias de las personas, experiencias que ellos legítimamente tienen y que nosotros las debemos interpretar a la luz de la palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios la que nos da las herramientas para interpretar esos distintos casos que se cuentan, ¿verdad? Nosotros no basamos nuestra teología en las experiencias, sino que juzgamos las experiencias por la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos dice, por medio de ella tratamos de interpretar las experiencias. A veces hay personas que dicen que bueno, que fueron al infierno y volvieron y cuentan cosas. Yo le aconsejo a los hermanos de que hagan diferencia entre la experiencia que puede ser legítima que tienen algunas personas y hacer diferencia de eso con su propia interpretación.
Porque ¿qué pasa? Las personas tienen un paradigma que han aprendido en su medio, a veces son jóvenes, a veces están en un medio cultural religioso donde se enseñan ciertas cosas y tienen sus paradigmas, su teoría. A veces hemos simplificado tanto las cosas que decimos que hay cielo e infierno y punto. Y las cosas no son tan simples, ¿ve? La palabra del Señor habla de otras cosas, ¿ve? Que las podíamos ir viendo, pero apenas las estamos aludiendo en este momento. Entonces la persona tiene una experiencia X, no vamos a negar que la tuvo, puede ser una persona sincera que tuvo una experiencia, solo que la persona juzga su experiencia desde sus paradigmas. Y a veces sus paradigmas no son bíblicos, o apenas son parcialmente bíblicos, y por tanto dice, bueno, estuve en el infierno y tal, y no hace diferencia entre... Yo prefiero decir los infiernos y no el infierno, porque habla del Tártaro, del Hades y del Seol, que es lo mismo, de la Gehenna, y que el Hades va para la Gehenna, y bueno, la cosa no es tan simple, ¿se da cuenta? Entonces, hay que interpretar las experiencias desde los paradigmas de la Biblia, o sea, desde la mente de Cristo. La mente de Cristo está expresa en la Biblia. Y necesitamos ir conociendo al Señor y la Biblia, dejándole a la Biblia decirnos lo que ella dice y aceptándolo. Y ojalá no metiéndole otras cosas de afuera para estar un poquito más seguros, ¿verdad? Entonces, hay que hacer diferencia entre experiencia e interpretación de ella. Pero las personas cuando cuentan sus experiencias les mezclan su propia interpretación con los paradigmas a veces incompletos que ellos han aprendido en ciertos medios y no necesariamente en la Biblia, sino en una tradición un poco ligera. Y entonces, lógicamente, que se nos vuelve un asunto difícil de manejar. Y hay que manejarlo con Dios. No podemos hacerlo del avestruz y decir, bueno, estas personas se están inventando esto. No sabemos. Puede ser que hayan tenido una experiencia, pero entre las cosas espirituales, no todas las cosas espirituales que se viven son de Dios. Dios es espíritu, claro, y todo lo que verdaderamente es de Dios es espiritual. Pero no todo lo espiritual es de Dios, porque también Satanás es un espíritu, y los demonios son también espíritus, y hay espíritus mentirosos. Entonces hay experiencias engañosas, ¿ve? Entonces nos toca examinar las cosas con el paradigma de Cristo, estando lo mejor cerca posible del Señor, preguntándole al Señor, dependiendo del Señor, y lo usual es que el Señor nos habla por su palabra, que como decía nuestro hermano, como recordaba ya nuestro hermano, las cosas que están reveladas, esas son para nosotros y para nuestros hijos. Y hay cosas de las que Él no habló, o por lo menos todavía no hemos encontrado que habló, porque no nos acordamos de todos los versículos de la Biblia, aunque la hayamos leído varias veces, siempre se nos olvidan algunos versos, y siempre el Espíritu Santo tiene que recordarnos, fíjate, has leído tanto esto, pero no te habías fijado en estas frases. Entonces ahí es cuando tenemos que regresar y volver a leer la Biblia. Ay, cuántas veces tenemos que leer de nuevo la Biblia para fijarnos en lo que no nos habíamos fijado. Pienso que a todos nosotros nos ha pasado eso, ¿verdad? Yo llevo solo 40 años leyendo la Biblia y todavía encuentro cosas nuevas. Y no paro de encontrar cosas nuevas, que siempre estaban ahí, que ya había pasado por ella varias veces, pero que no las había tocado o no me habían tocado, hasta que el Espíritu Santo dice, fíjate en esto un poco más, ¿ves? Entonces ahí, por eso es bueno estar en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Donde estamos personas interesadas en cosas semejantes y podemos conversar y pasar horas enteras pesquisando juntos, y ojalá podamos hacerlo juntos, ¿verdad? Porque no estamos queriendo ganar una discusión, lo que queremos es ganar la verdad del Señor. Lo que nos interesa es
el parto de la iglesia, que Cristo se forme en la iglesia y entre todos podamos conocer mejor a Cristo. Amén, ese es el interés. Entonces, seguimos leyendo acá, en este pasaje del 2, verso 7. Ahí aparecen esas tres partes. Entonces Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, ese se refiere al cuerpo, y sopló en su nariz Neshama, espíritu de vidas, porque el espíritu le da vida al cuerpo y al alma. Ese es el espíritu del hombre, no el de Dios. Y en esto hay que ser muy claro, especialmente en estos tiempos de confusión con la nueva era, que pretende decir que somos divinos y que confunde este espíritu con el de Dios, y como si todos fuéramos, como dicen los orientales, todos tenemos la llama de la vida y somos Dios. Eso es lo que dice la nueva era, donde porque Dios nos pensó, pensamos que existimos porque fuimos pensados por Dios, mas la palabra dice que existimos por la voluntad y no por el pensamiento de Dios. Por el pensamiento Dios nos conoce como conoce todo, pero para tener existencia es por tu voluntad las cosas existen y fueron creadas. Entonces nosotros no somos una parte de Dios porque Él nos conoció. No, Él conoce todo, pero las cosas para que existan tienen que existir por la voluntad de Dios y la palabra creadora de Dios. Entonces hay una gran diferencia, no somos panteístas, somos creacionistas, creemos en un Dios eterno, trino, y que le dio por su voluntad y su palabra desde la nada. Es decir, la cosa no existía, empezó a existir porque Dios la creó. Sea, y a partir de ahí viene la existencia real de la cosa. Aunque Dios ya conocía que podía llegar a existir, pero hasta que Él no decidiera que existiera, no existía, como en otras ocasiones dice, podría haber sido esto, pero no será. Así hay otros pasajes de la Biblia, donde cosas que pudieran haberlas permitido Dios, que existieran, al fin dijo, no va a ser, no va a existir. Entonces, esto es necesario pensarlo con claridad, especialmente en el contexto de la guerra de la Iglesia contra la serpiente y su paradigma. La serpiente es panteísta, le llama a las cosas creadas de Dios para hacerse Dios. Y esa es la mentira característica de la serpiente, hacerse pasar por Dios sin serlo. Y por eso estuvimos haciendo la distinción entre esencia y naturaleza. Amén, todo eso está relacionado. Pero aquí estamos llegando al diseño del hombre conforme a la misión del hombre. Y por eso esta consideración acerca del tripartismo la recomiendo que la Iglesia lo investigue lentamente, porque no se puede pelear bien esta guerra si no distinguimos el espíritu humano del alma humana y el lugar y la relación entre uno y el otro. Entonces, les llamo la atención a los hermanos para que investiguen bien esta cosa. No es mi interés imponer nada, porque fui invitado, tengo que hablar lo mejor que sé, pero ya me declaré infalible, o no, falible desde el principio, ¿verdad? Entonces, le llamo la atención a esto. Y fue el hombre, dice, un ser viviente. La palabra es Hayah Nefesh. Hayah Nefesh. O sea, un alma. Esa palabra Nefesh se refiere al alma. Entonces vemos aquí el cuerpo hecho del barro. Y luego vemos Neshama, el espíritu de vidas que le dio vida al alma y al cuerpo. Y vemos el alma. El alma. Esas tres partes, como dice en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, hay más de 2 o 3, pero quisiera por lo menos llamar la atención de 2 versículos clásicos, que uno está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, al respecto de esto,
Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Aquí ya incluyó todo nuestro ser. En esa palabra, todo vuestro ser, está hablando de la integridad del ser humano. Pero el Espíritu Santo no le bastó decir todo vuestro ser, sino que lo desglosó en 3 partes. Y dice, espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Y puso una coma entre espíritu y alma. Es interesante. No puso una I o una O. Podría haber dicho espíritu o alma, y ya diríamos, si dice o alma, que es un sinónimo uno del otro. Pero la coma nos muestra que no es un sinónimo, sino es una parte distinta. Entonces dice espíritu, alma y cuerpo. Y hace mención de 3 partes del ser completo del hombre. Y como somos el templo de Dios, podemos ver cómo el espíritu, que es el primero que menciona, se correspondería con el lugar santísimo del hombre. El alma se correspondería con el lugar santo del templo, y el cuerpo se correspondería con el atrio del templo. No solo en teología, sino que incluso en la filosofía se hace preguntas acerca del hombre. Y los 3, digamos, temas básicos de la propia filosofía, que se la responde la teología, es Dios, alma y mundo. Esas son las 3 cosas reales que el hombre se encuentra en el camino y tiene sus preguntas acerca de Dios, acerca del alma o de sí mismo o del yo, y acerca del mundo. Y la filosofía entonces entra en la ontología, entra en la epistemología, entra en la ética, en la estética, tratando de responder las preguntas por Dios, el alma y el mundo. Pero la teología responde las preguntas de la filosofía, y no solo que las responde, sino que la teología colma lo que la filosofía pregunta, porque la teología recibe su material de la revelación divina. En cambio, el hombre la recibe de su experiencia humana. Entonces la teología colma a la filosofía y la rebasa, la supera. Amén. Entonces, no es necesario que haya guerra entre la filosofía y la teología, solo que la filosofía es más reducida que la teología. ¿Ve? La teología trata acerca de Dios mismo y de lo que revela Dios y la palabra de Dios. Entonces, la filosofía es el investigar nuestro tipo Babel, construyendo de abajo para arriba. En cambio, la teología viene tipo la Jerusalén, de arriba para abajo. Entonces, yo pienso que tenemos una ventaja, los que creemos en Dios y queremos entender la palabra de Dios, y de ahí surge la teología o el tratado o discurso acerca de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, pienso que estamos en el bando de los bienaventurados ahí. Gracias a Dios. Entonces, ahora, después de aquí estas 3 partes, vamos a otro pasaje clásico, que es el de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Hay más, pero estoy deteniéndome en ellos. Dice el verso 12 del capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir, otras traducciones dicen separar, otras traducciones dicen dividir, pero dice aquí dividir o separar o partir el alma y, y el espíritu. Y habla de separar los 2.
aunque el espíritu está relacionado con el alma y con el cuerpo, y así como existe una relación alma-cuerpo, existe una relación espíritu-alma, y la palabra nos muestra también ese juego de relaciones entre el espíritu y el alma. Y yo pienso que nos ayudaría mucho tomar una concordancia. Bueno, la concordancia en español nos va a ayudar con las traducciones, pero a veces hay que comprobar la exactitud de las traducciones. Entonces, ¿en qué nos ayudan las concordancias? En que tú puedes buscar la palabra espíritu. Cuando se refiere al de Dios, bueno, lo pones aparte para investigarlo en su momento. Cuando se refiere a los espíritus inmundos o a los demonios, también lo pone aparte. Pero cuando se refiere al espíritu humano, al espíritu del hombre, como dice que Dios es el que extiende los cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. O como dice en Romanos 8:16, que el espíritu, que ahora lo ponemos con mayúscula, claro que en los idiomas antiguos, cuando no había todavía en el griego el alfabeto menor, o sea, las escrituras minúsculas, sino eran todas unciales, no podíamos hacer esa diferencia. Pero ahora, cuando ya surgió el método de escribir en letras menores o minúsculas, entonces ahí ya podemos hacer diferencia entre la E mayúscula del Espíritu de Dios y la E minúscula del Espíritu humano. Y dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, el nuestro, de que somos hijos de Dios. Entonces, hay algo que se llama el Espíritu. Entonces, tomas en la concordancia donde encuentras el espíritu humano y ves los verbos que se relacionan con el espíritu humano. Y ahí empiezas a distinguir las funciones del espíritu humano gracias a los verbos que se asocian en las frases acerca del espíritu humano. Y ahí ves muchas cosas que se dicen del espíritu humano. Y luego tomas lo mismo con el alma y ves cuáles son los verbos que se asocian con las funciones del alma y empiezas a ver una diferencia, aunque haya relación, hay una diferencia entre las funciones del alma y las funciones del espíritu. Y hay también algunos versos que muestran la relación de las dos cosas. Pero hay versos que son la mayoría que muestran las funciones distintas del espíritu y del alma. Y por qué se puede no solamente teológicamente separar, sino experimentalmente distinguir. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere conducirnos por la palabra viva y eficaz a poder diferenciar lo que proviene de Dios a nuestro espíritu y lo que proviene solamente de nosotros mismos. ¡Qué importancia hay en esto! Y sobre todo en el asunto de la guerra. Porque el espíritu tiene unas funciones y el alma tiene otras funciones. Y también hay una relación entre uno y el otro. Y también hay una diferencia entre el Espíritu de Dios y el nuestro. Y se nos manda a seguir al Espíritu de Dios, pero no se nos manda a seguir al Espíritu nuestro, que a veces el nuestro se vuelve insensato. Entonces viene Ezequiel 13 y dice que no sigamos a un espíritu insensato. O sea que la mente y los sentidos y el sentido común tiene que vigilar el movimiento de nuestro espíritu humano. Y por eso no dice que los profetas están sujetos a su espíritu, sino que los espíritus con minúscula, humanos, el espíritu humano de los profetas está sujeto al profeta. O sea que el profeta tiene que poner atención a lo que está experimentando en su espíritu, porque a veces entra
en misticidades, cosas misticoides. No voy a usar la palabra místico de una manera despectiva, pero misticoides sí. Sí hay experiencias místicas reales y respetables, bíblicas, pero hay misticoides, hay mistificaciones, o sea, hay ciertas tuercas sueltas por ahí que de pronto se nos sueltan y empezamos a atribuirle a Dios cosas nuestras, para no hablar del inconsciente ni de Freud, sino de nosotros. Entonces, ahí en capítulos como ese, 13 de Ezequiel, o 23 de Jeremías, o también incluso en Deuteronomio, cuando Dios empieza a enseñarle al pueblo que aunque hubiere un profeta que anuncie un prodigio, igual el prodigio se cumple, no debemos seguir al profeta, aunque se le cumple el prodigio, si nos aparta del Dios verdadero. Porque Dios nos está probando a ver si seguiremos de todo corazón a Dios o no. Entonces, por eso, en el medio pentecostal, y no estoy contra los pentecostales, yo mismo confieso que soy pentecostal. Sin embargo, hiperpentecostal no. Creo en la vigencia de los dones del Espíritu y creo que hay dones legítimos, pero también creo que hay mucha cosa falsa y que tenemos que aprender a distinguir lo verdadero de lo falso a través de la palabra, ¿verdad? Bueno, ya me pillaron los que no son pentecostales, pero me dejé pillar a propósito, conste. Entonces, hermanos, aquí el Señor a través de esas palabras nos muestra que hay experiencias espirituales que nos prueban y que no todas son de origen del Espíritu Divino. Y, como decía, todo lo que es de Dios es espiritual, legítimo, pero no todo lo espiritual es de Dios, porque hay otros espíritus que eran en un tiempo de Dios, pero se rebelaron. Y son espíritus de mentira y de confusión y de estupor y tantos adjetivos que podemos encontrar en la Biblia acerca de espíritus ya malignos y peligrosos. Entonces, por eso, no es que no existe ese mundo, pero Dios nos prohíbe meternos en un mundo peligroso y solamente aquello en lo que Él mismo nos mete resguardados por Cristo, por la Biblia, por el Espíritu y la comunión de los santos. En comunión, ahí sí, pues, a veces el Señor mismo nos mete y nos suceden cosas que no nos las inventamos nosotros. ¿Y con esto con qué se come? Tenemos que orar y buscar en la Biblia y buscar con los hermanos y ir procurando resolver las cosas que a veces acontecen. Hablamos de esto porque hay recomendaciones de Dios para con nuestro espíritu y recomendaciones de Dios para con nuestra alma. Y también la cosa se hace un poco más compleja y no nos queremos meter en lo complejo de una vez, sino que vamos de a poquito. Vamos empezando por lo simple y ya está bastante complicado. Lo simple ya se complicó. Pero mis hermanos saben que existe una escuela tripartista y una escuela bipartista en la teología y que seguro seguirá existiendo por un tiempo y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar partido, pero no en forma definitiva, sino, digamos, estamos aprendiendo y tenemos que escucharnos unos a otros. Amén. Yo personalmente voy siendo tripartista, como se dan cuenta. Y para las funciones de nuestro espíritu aparecen 3 funciones principales relacionadas con nuestro espíritu y que también están tipificadas. Entonces, es necesario esto, ¿por qué? Porque si fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza para señorear, y esa es la misión, el diseño es según la misión. Nosotros debemos conocer al Señor en el Espíritu y también poder
interpretar, vamos a decir incluso más, representarlo, andar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, dar testimonio en el Espíritu. Yo había escrito hace tiempo un librito que se llamaba Fundamentos. Y una vez se lo regalé a una persona, no voy a decir la persona, no es en Paraguay, así que tranquilos. Y esta persona muy querida, un pariente mío, me decía, Gino, pero ¿por qué eres tan poético? ¿Poético en qué? ¿En Cristo? Que caminar en Cristo, que andar en Cristo, que sentir en Cristo. ¿Por qué tienes que estar repitiendo en Cristo? ¿Por qué no dice andar y punto? Pensar y punto. Porque él pues todavía estaba apenas oyendo las primeras cosas de Dios. Y para él andar y andar en Cristo era lo mismo. Eso decir en Cristo era como pura poesía, nomás, palabras. Ay, hermano, pero aquí están los pastores. Ustedes saben qué distinto es andar y andar en Cristo. Y si no lo sabemos, es delicado. ¿Verdad, hermanos? No es la misma cosa. ¿Por qué servir en espíritu? ¿Por qué no solo servir? Porque servir es una cosa y servir en espíritu es otra cosa. Adorar es una cosa, pero adorar en espíritu es otra cosa. No son solamente palabras de más, no, son palabras que hacen la diferencia entre el cielo y la tierra. Una cosa es andar en el Espíritu y otra cosa es solamente andar. Una cosa es andar en Cristo, otra cosa es solo andar. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Fíjense, pasando a Romanos, al capítulo 1 de Romanos, lo que Pablo dice en el verso 9, 1:9 de Romanos. Allí dice así, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, con minúscula, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mire esa frase. Testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. Fíjese, uno puede servir en el Evangelio sin hacerlo en el espíritu. ¿Ve? Y Pablo dice, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. Y Pablo hace la diferencia cuando habla de la circuncisión. Y dice, nosotros somos la circuncisión. No los que se circuncidan en la carne, al estilo judaico o al estilo oriental, sino los que en espíritu servimos a Dios. Y Jesús habla con la samaritana. Mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, hay una verdadera adoración, un verdadero servicio a Dios en el espíritu, ejercitando nuestro espíritu humano regenerado y habitado por el Espíritu de Dios. Existe una verdadera dirección de Dios en el espíritu de las personas. Existe un verdadero urim tumim de luces y perfecciones en nuestro pecho y en nuestro corazón. Y por eso dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y tenemos que ver también qué relación tiene el corazón con alma y espíritu. O sea, hay mucha tela que cortar y no se puede cortar todo el tiempo, sino de a poquitos. Pero existe la palabra de Dios, que es riquísima en estos aspectos. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que Dios nos diseñó de una manera
para poder conocerlo en espíritu, simpatizar con Él en espíritu, tener el mismo pensar y sentir de Él en nuestra alma proveniente del espíritu, para que llegue a ser el espíritu de nuestra mente también. Cuando el Señor de su espíritu pasa al nuestro y por el nuestro pasa nuestra alma, primero lo entendemos, entonces lo queremos, simpatizamos con eso y decidimos, fortalecidos por la gracia que se manifiesta primero en nuestro espíritu, pero que no viola la decisión de nuestra alma. Y ahí vamos viendo cómo colaborar con Dios en espíritu. Y entendemos muchas frases de Pablo, frases que a veces nos parecían un poco raras. Pablo dice así, gracias hermano. Pablo dice así: aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy presente, viendo vuestra buena conducta, ¿verdad?, en Cristo, en la iglesia. Uno dice, pero qué raro es esto que está hablando Pablo, hasta el día que tú lo experimentas. Ahí empiezas a entenderlo. Porque el Espíritu de Dios está en todas partes, el de Dios, y es omnipresente, pero Él también mora en el tuyo, y en el tuyo de vez en cuando Él te hace conocer lo que está pasando en Colosas. No porque tu espíritu sea omnipresente, pero el Santo sí. El Espíritu Santo de Dios es omnipresente y Él está en el espíritu de todos los hijos de Dios, todos los regenerados, y en eso no soy tan pentecostal. Porque creo que todo el que cree tiene el Espíritu Santo, no solo el que habla en lenguas. Así que aquí, ahora ya me volví antipentecostal, parece. Bueno. Ay, ay, ay. Me están desnudando los hermanos. Pero lo hago con gusto aquí. Son mis hermanos, todos los que creen en el Señor. Entonces, hay ciertos verbos que se refieren a ciertas funciones que se relacionan principalmente a las funciones del espíritu y otros a las del alma. Por ejemplo, generalmente, digo generalmente porque hay otros versos de ligazón que hay que estudiarlos de manera especial, pero hay que empezar por lo general y lo principal, y después entrar en los problemáticos, entre comillas. Generalmente, la función de la conciencia se relaciona al espíritu y al corazón. Por ejemplo, un espíritu recto me sustente, dice el Salmo 51, tan famoso, aquel de arrepentimiento de David. O sea, él relaciona la rectitud con el espíritu. Un espíritu recto me sustente. Y la rectitud tiene que ver con la conciencia. ¿Se da cuenta? Cuando estoy siendo no recto, estoy siendo astuto, tramposo, medrando la palabra de Dios, queriendo acomodar las cosas aquí y allá, no estoy siendo recto. Y estoy profanando mi conciencia. ¿Ve? Entonces la función de la conciencia se relaciona con el espíritu, la conciencia moral, porque con el cuerpo nosotros tenemos conciencia del mundo, con el alma tenemos conciencia de nosotros mismos, pero es con nuestro espíritu que tenemos conciencia de Dios y del mover de Dios y de la dirección y aprobación de Dios, o también la desaprobación de Dios. Dice que cuando andamos, Romanos 8, cuando andamos en el Espíritu, cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, pero la palabra exacta, su traducción es cuando ponemos la mente en el Espíritu, porque el alma está entre el cuerpo y el Espíritu, el alma es el lugar santo. Entonces, las informaciones que nos llegan por los sentidos las procesa nuestra alma.
Y a veces los sentidos pueden estar un poco confundidos y no estar seguros si le toca al alma procesar a ver si esto es una alucinación o es una apariencia y cuál es el asunto real. Ah, no, ya dice, cuando entiende lo que es, descansas, ¿ve? El alma recibe informaciones hasta de los deditos del pie. Y esas informaciones están subiendo todas al tiempo, gracias a Dios que también Dios nos dio cerebelo, ¿verdad? Para clasificar todas las informaciones que llegan y estas dejarlas afuera de la conciencia y solo estas que son las que necesitamos tener por ahora más pendientes. La madre puede oír buses que pasan, motos que pasan y sigue durmiendo, pero el bebé se mueve un poquito y ella se despierta. ¿Por qué? Porque el cerebelo clasifica, esto es importante que lo tengas en cuenta. ¿Se da cuenta? El alma, no solo el cerebro, sino también el alma, recibe, procesa, analiza las informaciones que vienen de afuera. Pero también Dios se mueve en nuestro espíritu y utiliza las funciones de nuestro espíritu como la conciencia, o como también lo que podríamos llamar la intuición o esa percepción. Dice que Jesús percibió en su espíritu que le querían preguntar y cosas de ese tipo. O sea, hay cosas que Jesús sabía de una manera más intuitiva que deductiva, porque la deductiva es el alma y también necesitamos el alma. Precisamos razonar muy bien, analizar muy bien, examinar muy bien y usar nuestra alma y amar a Dios con toda nuestra alma y no sin ella, con toda. Y a veces el alma le tiene que ayudar al espíritu, como cuando no el de Dios, al nuestro, empieza a entrar en insensateces, en mistificaciones. El alma tiene que decir, no se te están aflojando las cuerdas, las tuercas. ¿Ve? El alma tiene que analizar esas cosas, ¿ve? Y tiene que ayudarle al espíritu. Y a veces no sabemos cómo entrar en el espíritu, sino que estamos en lo natural, como cuando estamos con el incensario en el lugar santo y nos toca que preparar el incensario y luego cruzar la barrera entre el santo y el santísimo e introducir el incensario al santísimo. Parece, a veces estamos orando solo en el alma, en lo natural, y como que no pasamos del techo hasta que el Señor nos ayuda a cruzar el velo de nosotros mismos, rasgado, para poder ser tocados por el Espíritu y tocar el Espíritu. Y hermano, aunque esa frase es tan chiquita y a veces es tan difícil de entenderla, es el toque del Espíritu, es una de las cosas más importantes. Cuando Dios toca nuestro espíritu, cuando nosotros tocamos el Espíritu de Dios, ahí entramos en la realidad. Salimos de la mera obsesión, de la mera imaginación, del mero sentimentalismo, y ahí sabemos que tocamos la realidad de Dios, que Dios nos tocó. Eso es muy importante, que el Señor nos toque. Como dice la Escritura en el libro de Job, el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y ahí cuando entendemos. Y por eso a veces el Señor se mueve en nuestro espíritu y no entendemos. Y por eso es que dice, oraré y cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea que no es lo mismo el entendimiento que el espíritu. El entendimiento es una de las funciones de la mente que tiene sede en el alma. El alma es la que sabe, la que entiende, la que deduce, la que analiza, como parte de sus funciones normales, pero le toca también ponerle atención a lo que pasa en el espíritu. Así como el alma analiza las impresiones que recibe por los sentidos, también el alma tiene que ponerse en el espíritu, ocuparse del espíritu mismo. No solo de las cosas espirituales, no, del propio Señor en el espíritu, porque el Señor mora dentro de ti y el Señor habla con tu conciencia, pero no siempre nuestra conciencia ha sido tratada.
Por eso la Biblia habla de conciencias cauterizadas y de conciencias malas y también de conciencia buena, pero sobre todo habla de la conciencia en el Espíritu Santo. Y Pablo llegó a eso. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia de Pablo estaba en el Espíritu. El Espíritu utilizaba como canal para hablarle a Pablo su conciencia. Pero no siempre es así. A veces nuestra conciencia no le pone atención al Espíritu y se cauteriza la conciencia. El perrito nos ladra y le damos una patada. Nos ladra otra vez, le damos otra patada. Y de tantas patadas ya no va a querer ladrar más el perrito. Y a veces el Señor nos dice, no, pero nosotros queremos que hubiera dicho sí, y entonces empezamos a convertir la N en S y la O en I. Como Balaam. Dios le dijo, no vayas, pero él dice, ay, voy a ver qué me vuelve a decir Dios. Bueno, ¿sabe qué le dijo Dios? Ve pues. Pero cuando iba, se le tronchó la pierna. Y uno a veces no sabe por qué se le troncha la pierna, por qué se accidentó, porque uno está metido a veces en su propia obstinación y no vemos al ángel que se nos opone, porque somos insensibles por nuestra obstinación. Por eso la obstinación es como idolatría del ego, como lo dice en Samuel. Entonces, hermanos, necesitamos poner atención al mover de Dios en nuestro espíritu donde Él mora. Allí está ese semáforo en verde. Cuando dice que estamos en el espíritu, estamos con vida y con paz. Pero dice que la paz tiene que gobernar. Y a veces empezamos a meternos en cosas en que empezamos a perder la paz y hay que ir frenando. Hay que ir frenando. Ahí ya no es luz verde, ahí es luz amarilla. Hay que caminar como entre huevos. Amén. Entonces, bueno, se acabó la hora. Vamos a descansar, que necesitamos descansar, respirar, pensar y no traguen entero. Amén. Examinen todo y me alegro por los hermanos que preguntan y no quieren tragar entero. Gracias a Dios. Esos son los que necesitamos en la iglesia. Amén.